Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este quinto domingo de Cuaresma. Hemos caminado junto con Jesús a lo largo de estas semanas, desde el miércoles de ceniza, y a lo largo de los diferentes domingos de la Cuaresma, aprendiendo diferentes actitudes y gestos, comprendiendo en primer lugar que la Cuaresma es un camino, es un itinerario de transformación interior y de conversión. Hemos insistido que la Cuaresma no se trata tanto de que nos maltratemos, de que despreciemos nuestra vida, nuestra fragilidad, nuestro pecado, como que miremos hacia la meta, hacia el objetivo, que es una comunión más profunda con Dios. Y comunión se refiere a una relación más cercana. Quiere decir que tenemos que conocerle, y por eso hemos escuchado su palabra. Hemos descubierto algunos gestos y actitudes propias de Jesús. Y también hemos confrontado nuestra vida y hemos descubierto algunas situaciones y obstáculos que nos impiden seguirlo. Así, descubrimos en primer lugar la meta, que es la comunión, el camino, que es Cristo mismo, y los obstáculos, que son las actitudes y los gestos que en nuestra vida podemos ir cultivando y que dañan la relación y obstaculizan el camino. Eso representa la Cuaresma como itinerario espiritual, una fuerte confrontación con nosotros mismos para aprender a seguir a Cristo. Hemos descubierto a lo largo de estas semanas diferentes actitudes que nosotros podemos ir cultivando y trabajando en nuestro crecimiento como cristianos, en nuestro crecimiento de fe. Hoy la palabra de Dios es decisiva. Hoy la palabra de Dios nos presenta a Jesús en el huerto de los olivos. Y el Evangelio de San Juan nos recuerda a través del parecido que existe entre la palabra olivo, entre la palabra propia que se utilizaba para designar a Cristo, que es el tema del aceite. Cristo, recordemos que significa ungido, y ungido viene de ungir de aceite, y aceite, el aceite que se utilizaba para ungir de los olivos.
Entonces quiere decir que en este lugar donde Jesús se dispone a enseñar, se nos va a revelar un aspecto importante de su identidad, de su ser maestro. Y Jesús en este día nos enseña algo decisivo, que la misericordia de Dios alcanza a todos y que lo único que espera de nosotros es que seamos compasivos y comprometidos, compasivos como Él y comprometidos con nuestro propio proceso de conversión. Una de las actitudes que debemos excluir de nuestra vida de fe es el juicio, es la dureza del corazón contra los demás. A veces se nos hace fácil, ¿verdad?, darnos cuenta que hemos avanzado un poquito y creer que ese pequeño paso, esos pasos que hemos podido dar en nuestra vida de fe, en nuestro crecimiento personal, son suficientes para empezar a criticar, a señalar, a juzgar a otros. Y no es así la manera de proceder, no es así la manera correcta de hacer las cosas. De hecho, Jesús se muestra inicialmente duro contra esas actitudes, ¿verdad?, que rechazan, que critican, que se muestran inflexibles con los demás. En realidad, parte del mensaje de Jesús es darnos cuenta que si ni siquiera Dios actúa con esa dureza contra nosotros, ¿por qué nos creemos con el derecho de maltratar y de juzgar a los hermanos? Por eso el pasaje del Evangelio que hoy hemos escuchado nos muestra con mucha sencillez la actitud que debemos cultivar en esta última semana de la Cuaresma. Y descubrimos en primer lugar la actitud amorosa y misericordiosa de Dios que se hace presente a través de Cristo. Y es que Cristo quiere llevar su misericordia a todos los ambientes. Quiere iluminar con su presencia y con su unción de amor todo lo que somos y todo lo que tenemos. Los enemigos de Jesús, por supuesto, no se dejan iluminar por la palabra. Y por eso, aquí hay una primera actitud que nosotros tenemos que rectificar en nuestro camino de fe, cuando no nos dejamos iluminar por la palabra. Ojalá que no seamos, ¿verdad?, necios o sordos a la voz de Dios, que nos invita a escuchar su voz, que nos invita a escuchar su palabra, y que podamos reconocerle en medio de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra iglesia, hablando, comunicándonos su verdad, su palabra. Porque el tiempo de la salvación, el tiempo oportuno de nuestra liberación es ahora. El tiempo de la gracia se acerca, nos dice la primera lectura. El tiempo de la alegría viene. Por eso hay que estar listos, hay que estar preparados, hay que estar contentos, porque Dios se hace presente e ilumina nuestra vida con su presencia. Pero no se detiene allí, no es solo escuchar la voz de Dios, sino dejarnos interpelar y transformar por esa palabra. Posiblemente mucha de la gente religiosa del tiempo de Jesús había escuchado la palabra, pero no se había encontrado con Dios a través de la palabra. Conocían la letra, pero no se habían dejado transformar por ella. No habían descubierto a la persona, la voz que la palabra nos comunica y la persona detrás de esas enseñanzas. Y entonces la dureza del corazón se apoderaba de mucha de la gente religiosa de ese tiempo, al punto que querían ponerle una trampa a Jesús. Y esa es una segunda actitud que tenemos que cuidar en nuestra vida de fe. Ojalá nunca usemos la religión para poner trampas, para hacer tretas, para buscar que los demás tengan tropiezos en su vida de fe, en su vida personal, en su vida familiar. Ojalá que nunca caigamos en la tentación de ponerle tretas o trampas a los demás para que caigan, porque esa es la actitud de estos hombres respecto a Jesús. Si dice que perdonemos a la mujer que ha cometido adulterio, mal. Si dice que la perdonemos, mal.
En cualquier caso, parecía que Jesús estaba en un callejón sin salida y sin embargo sabe responder a la altura de las situaciones. Muchos escritores, santos y padres de la Iglesia han imaginado y discutido a lo largo de la historia qué es lo que Jesús habrá escrito en la arena. Posiblemente, dice San Agustín, los nombres o los pecados de aquellos que estaban allí juzgando a la mujer. No lo sabemos. Pero lo cierto es que después de escribir, Jesús interpela la vida y la persona de aquellos que juzgan y dicen: ¿quién de ustedes no ha cometido eso mismo de lo que la acusan? ¿Quién de ustedes es verdaderamente un hombre justo? ¿Quién de ustedes verdaderamente no ha cometido pecado? Y entonces nos damos cuenta que en nuestra propia vida tenemos que hacer principalmente un trabajo interior. Tenemos que hacer un trabajo de fortalecimiento interior, de transformación interior. ¿Para qué? Para que sea en nuestro interior donde esa palabra que hemos acogido y que nos ha interpelado transforme lo que somos, para que allí en nuestro corazón verdaderamente dé frutos nuevos, de vida, de abundancia, de bendición. Que ese conocimiento de Cristo, como dice San Pablo en la segunda lectura, verdaderamente sea nuestra alegría, nuestra plenitud, nuestra Pascua ya próxima. Y entonces podamos ser todos verdaderamente transformados en Cristo. No dejemos que la arrogancia, que la soberbia, que la maldad, que el pecado nos arrebaten la esperanza, que nos arrebaten la alegría. Cristo es nuestra alegría, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra esperanza. Caminemos pues alegres hacia esta Pascua, con la convicción de que hemos trabajado precisamente para ser auténtica y profundamente transformados por Jesús. Que así sea.